Muy buenas tardes. Desde el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México, Tercera Legislatura, les dan la más cordial bienvenida al foro abierto sobre la iniciativa de ley para el uso de inteligencia artificial y tratamiento de datos personales por sujetos obligados en la Ciudad de México. El día de hoy nos acompañan la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca. El presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Víctor Hugo Romo Guerra de Vivar. El comisionado presidente del Info Ciudad de México, Arístides Rodrigo Guerrero García. El director de Ciencia e Innovación de la Embajada del Reino Unido en la Ciudad de México, Roberto Vélez. La secretaria técnica del Info Ciudad de México, Miriam Soto Domínguez. El founder and CEO de White Box Project Institute, José Luis Hernández Sánchez. Marco Antonio Soto Caballero, diputado suplente del presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Y el comisionado ciudadano del Info Ciudad de México y coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, Julio César Bonilla Gutiérrez. Agradecemos la presencia del secretario ejecutivo del Info Ciudad de México, el maestro Jafet Bustamante Moreno Rodríguez. Y le damos la bienvenida a la diputada Patricia Urriza Arellano, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial, estudiantes, profesores, personas servidoras públicas y público en general, y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos a las autoridades y personal de la Facultad de Derecho de la UNAM todas las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Invitamos a la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca, haga uso de la voz. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Saludo a la amable audiencia en representación de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, quien me ha pedido especialmente que les dé la bienvenida a esta su casa, por favor. Asimismo, me ha pedido que agradezca la presencia del diputado Víctor Hugo Romo Guerra de Vivar, del doctor Arístides Rodrigo Guerrero García y del doctor Julio César Bonilla Gutiérrez, dignos alumnos de esta facultad. Así también agradecer la presencia del doctor José Luis Hernández Sánchez, del ingeniero Roberto Vélez, del diputado Víctor Hugo, aquí lo tengo repetido, diputado Víctor Hugo, pero de nuevo un saludo con todo gusto. De la diputada Patricia Urriza Arellano, bienvenida, y también para el diputado suplente Marco Antonio Soto Caballero. Y por acá tenemos a la secretaria técnica también de Info Ciudad de México, con un cordial saludo de la doctora Sonia Venegas.
Aplaudimos la promoción, difusión e investigación desarrolladas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, especialmente por la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la ley para el uso de inteligencia artificial y tratamiento de datos personales por sujetos obligados en la Ciudad de México. Hoy por hoy, la inteligencia artificial incide en múltiples aspectos de la vida diaria. Por ello, podríamos decir que es un tema transversal a diversas ramas del derecho, entre ellas todo lo que tiene que ver con protección de datos personales y el tratamiento de estos datos por diversos sujetos obligados. Sin más, deseando larga vida a Info Ciudad de México, en nombre de la doctora Sonia Venegas, declaro inaugurado el foro abierto sobre la ley para el uso de inteligencia artificial y el tratamiento de datos personales por sujetos obligados en la Ciudad de México. Enhorabuena por este foro. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje. A continuación tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romo Guerra de Vivar, presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura. Adelante, diputado. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Les agradezco primero a todos ustedes que estén aquí, que vengan, se interesen, estén al pendiente, porque es una iniciativa. Es un tema que va a marcar época, que va a marcar la agenda, que va a marcar lo que pasa en la web, lo que pasa en las redes, lo que pasa en lo digital y lo que pasa en el futuro de nuestras vidas, de la vida cotidiana, de la vida de los funcionarios, de las funcionarias, de los estudiantes, de los políticos, de las políticas y de todos nuestro entorno. Primero, agradezco sin duda la hospitalidad que se nos hace de la máxima casa de estudios de la UNAM y por supuesto de la Facultad de Derecho y de su secretaria académica Rosa Carmen aquí presente. Gracias por este foro, este espacio y sin duda también un saludo a la directora de la Facultad de Derecho. Sabemos que son sus temas, que ella tiene varios libros que se han hecho en colaboración con el InfoDF, con el Info Ciudad de México, y pues bueno, es efectivamente de aquí, de la Facultad de Derecho, que han salido talentosas aportaciones a la vida de la transparencia, de la rendición de cuentas, del combate a la corrupción y sin duda también de lo que es la data y la base de datos y el cuidado de los datos personales. Saludo con gusto a los comisionados, a Rodrigo, a Julio, que son amigos, compañeros de varias luchas. Yo también soy de la UNAM, nada más que de acá al lado, de la Facultad de Economía. Yo soy licenciado de ahí y tengo mi maestría en finanzas públicas, pero ellos son egresados de esta máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho y han sido fundamentales, aportantes a lo que hoy conocemos como es la transparencia en la Ciudad de México y en el país. Y también han sido los que han generado honor a quien honor merece, sobre todo a Julio, el creador de la iniciativa de inteligencia artificial, que va a ser fundamental y que se va a ir al final como la facultad que tienen los órganos autónomos como parte del constituyente de hacer leyes. Van a mandar la ley, la va a recibir el Pleno y la van a mandar a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, que preside la diputada Patti, y a la de su servidor. Y seguramente es una iniciativa que daremos a bien discutir, hacer parlamento abierto y, por supuesto, a hacerlo lo más rápido posible, porque ya hay casos de la vida cotidiana que tenemos que atenderlo, ¿sí? Hay que regular, hay que hacer ley. Dicen que las leyes, las constituciones son pactos sociales
que se tienen que sacar fotografías de lo que es la realidad social y adecuarlas. Y creo que hoy esa fotografía da un ambiente digital, un acceso a la web que necesitamos generarle un marco jurídico. Agradezco a los panelistas, agradezco a los diputados que aquí están presentes, para no llevarme toda la exposición, pero yo les quiero comentar algunas breves reflexiones. Una de ellas tiene que ver con, a mí me tocó en legislaturas pasadas, he sido 3 veces legislador, y me tocó hacer lo del Periscope, no sé si se acuerdan, empezó a salir el Periscope. Para ustedes jóvenes, el Periscope ya es muy viejo, ¿no? Pero el Periscope era la moda de las redes sociales, sobre todo en Twitter, de hacerlo público, grabar en público, y lo empezaron a hacer funcionarios públicos de Miguel Hidalgo, me acuerdo, en ese entonces el City Manager, y la que fue candidata a la presidencia de la República por parte de un partido político. Entonces se ponía su camarita y todo lo grababa, ¿no? Y un día pasó que grabó a una persona que tiró basura. O sea, agarró, tiró la basura simplemente y la grabó y la exhibió ante la plaza pública que se llama la red social, ¿no? Y ese acto, aunque es un acto de transparencia, ¿sí?, de rendición de cuentas, fue hecho por un funcionario público o funcionaria pública. En ese momento se convierte en ahora sí que en ese hilo delgado, ¿no? Porque a la pobre mujer que se le exhibió cometiendo una falta cívica, una falta administrativa, le pusieron en las redes sociales, ¿cómo creen? Lady Basura. Bueno, la señora se volvió top 10 en las redes sociales. Todo el mundo mencionaba a Lady Basura, ¿no? Y Lady Basura, pues tenía un hijo, tenía una familia, pues la corrieron de su empleo, no podía salir a la calle, se le enjuició públicamente, ¿sí?, como el ícono del ecoloco, de la basura en la ciudad y en el país, sin un juicio previo, sin su consentimiento, sin haber ido a aportar sus elementos o haber pagado su simple multa. No, se le enjuició. Entonces, eso se tuvo o se evitó. Me tocó legislar en ese momento, pedirle al Instituto de Acceso a la Información, pues que tenía que poner un alto, ¿no? No podía ser que se exhibiera como un funcionario público, exhibiera a un simple ciudadano. Igual pasó con otra persona que quiso quitar un tubo de una cochera y se enojó porque no quiso, ya saben, esos tubos que apartas tu cochera, pues él se enojó porque se lo quitaron. La autoridad tenía razón de quitárselo porque es una apropiación de la vía pública, ¿no? Pero él se enojó, sí, hizo un fandango, nada más que lo exhibieron los funcionarios públicos quitando el palo. ¿Y saben cómo le llamaron? Lord Palo. Y se volvió famoso, Lord Palo. Bueno, también, pobre señor, tuvo que parar al hospital, un shock cardíaco, etcétera. Se le hizo el tema de la diabetes, la insulina, etcétera. Por eso, tan importante que es cuando el funcionario público debe de no transgredir, ¿sí?, la transparencia y el acceso a la información, con el cuidado de no exhibir a una persona en la plaza pública sin haber juzgado su actuación. Entonces, eso lo legislamos. Pasó. Hoy, en la escena pública, en la vida cotidiana de nosotros, está el IA, la inteligencia artificial, y la iniciativa que propone Julio y el Instituto de Acceso
a la transparencia es muy importante porque es hasta dónde un funcionario público puede llegar y hasta dónde también terceras personas pueden hacer de la inteligencia artificial algo que perjudique información de carácter público. Anda rondando un video de inteligencia artificial por parte de la hoy presidenta de México, en donde en ese video se hace toda pues toda una escenificación en donde dice que contraten unos abonos y que se les dan unos créditos y que consulten una página y que si consultas esa página, pues vas a ser acreedor a créditos de 10,000, a 15,000, a 20,000 y hasta 100,000 pesos. Bueno, eso afecta el carácter de la información pública, que no es verdad, pero que alguien lo hizo y que debe de regularse y debe de tipificarse y se debe de señalar. También vemos el caso de una senadora, Andrea Chávez, que se meten con su intimidad, ¿no? Está sentada de una forma y la ponen sentada de otra forma y pues con inteligencia artificial transgreden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer más allá del debate de meternos con la transparencia, de meternos con el ejercicio del carácter público, con el ejercicio de la información, con el ejercicio del acceso? Es hasta dónde los gobiernos, las autoridades, los legisladores, los representantes populares se tienen que meter con inteligencia artificial y hasta dónde terceras personas pueden hacer documentos, hacer videos, hacer escenografía que transgreda el carácter público. Entonces, pues ese es el debate. Y creo que la iniciativa pues trae ese contenido para que metamos candados, ¿no? Que ojo, es complejo meterse con la red, ¿eh? Es complejo meterse con Facebook, es complejo meterse con TikTok, es complejo meterse con Twitter, es muy, muy complejo. Hay países como en China que se han metido, hay gobiernos en Sudamérica que se han metido y los propios dirigentes o empresarios o presidentes de esas compañías han dicho, no, conmigo no se mete, no, esto transgrede. Entonces vamos a tener que generar un punto de equilibrio que permita que nosotros hagamos carácter de la facultad que tenemos para hacer leyes, pero tampoco nos metamos con el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos de cualquier persona. Entonces, ese es el debate. Agradezco a los estudiantes que están aquí presentes, agradezco a la Facultad de Derecho, agradezco de nuevo al Info Ciudad de México y a los panelistas que estuvieron aquí presentes, a la diputada, al diputado, y va a estar rico el debate. Seguramente ustedes tendrán algo que preguntar, algo que aportar, algo que decir, para que exista un marco jurídico de acuerdo a las necesidades actuales de la realidad social que hoy tiene México y el mundo. Pues es cuanto y muchas gracias por su atención. Cuando separamos nuestros residuos, suena música para el planeta. Lo que vale, se recicla.
Conoce más en ecose.mx. Ecose. Invitamos al comisionado presidente del Info Ciudad de México, Arístides Rodrigo Guerrero García, haga uso de la voz. Adelante, comisionado presidente. Muchísimas gracias también, y para mí es un privilegio estar en esta Facultad de Derecho. Hoy jugamos de local, Julio y yo, porque antes que comisionados somos profesores en esta Facultad de Derecho y aquí seguiremos siendo profesores aun cuando concluyamos como comisionados. Y a mí me gusta siempre iniciar con un ejercicio y para ello les pediría que saquen todo su teléfono celular. Los que ya lo tienen fuera y estaban chateando, pues ya lo tienen en la mano. Váyanse al apartado de configuración y después de ir al apartado de configuración, váyanse a Bienestar Digital. Una vez que lleguen a Bienestar Digital, y a ver si en pantalla me ayudan a mostrar el ejercicio, el ejemplo, una vez que lleguen a Bienestar Digital, observen cuánto tiempo pasaron en pantalla la semana pasada. Ahí vi una cara de sorpresa. ¿Cuánto tiempo pasaste en pantalla? Hoy. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto? 6 horas el día de hoy en pantalla. 6 horas y todavía no se acaba el día. ¿Cuánto llevan los demás? El otro día un joven me dijo que había pasado 12 horas en pantalla. A ver, imagínense, no te sorprendas, porque el INEGI y el IFT hicieron un estudio. ¿Cuánto pasó, diputada? Platíquenos, ¿cuánto lleva en pantalla el día de hoy? A ver, en Bienestar Digital, bueno, configuración Bienestar Digital, tiempo en pantalla, ahí aparece el tiempo en pantalla. Pero el IFT y el INEGI han mostrado que las y los mexicanos estamos pasando alrededor de 4.8 horas diarias en pantalla. Y las y los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, como todas y todos ustedes, pasan alrededor de 6.3 horas diarias en pantalla. El número que tengan ustedes en pantalla, multiplíquenlo por 365 y divídanlo entre 24. Y les va a arrojar el número de días al año que están pasando en el mundo digital. Si pasan 6 horas diarias en pantalla, significa que están alrededor de 3 meses a 3 meses y medio en el mundo digital. Se supone que dormimos entre 6 y 8 horas diarias. Si pasamos 6 horas diarias en pantalla, estamos 1/3 parte de nuestra vida pasando en el teléfono. 1/3 parte de nuestra vida la estamos viviendo ya en el mundo digital y por eso implica el empezar a hablar de los derechos en el entorno digital. Hay un estudio que se denomina Nuestros datos nunca duermen que muestra que por minuto se están enviando en el mundo, ahí se muestra, por minuto en el mundo se están enviando 41.666.000 mensajes a través de WhatsApp. En un minuto. Se están llevando a cabo 4 millones de posteos en Facebook. Se están subiendo 167 millones de videos en TikTok al minuto. Se están subiendo 360,000 tweets y 694,000 posteos en Instagram por minuto en el mundo. Entonces ahí es donde empezamos a repensar cómo la inteligencia artificial, cómo el mundo digital empieza a consumir nuestro entorno físico. Y luego empezamos, o se hizo viral, una fotografía del Papa Juan Pablo II con una chamarra muy moderna que probablemente habrán visto, es esta fotografía. ¿Se acuerdan de esta foto? Se hizo viral, yo creí que era real esta foto cuando yo la vi por primera vez y fue creada con inteligencia artificial. Y luego salió la canción de Peso Pluma cantada por Vicente Fernández, también creada con inteligencia artificial y nos dio mucha risa. Y decíamos, qué divertida es la inteligencia artificial, qué entretenida es la inteligencia artificial. Pero luego vimos que en una institución hermana como es el Instituto Politécnico Nacional, Diego N. empezó a generar contenido pornográfico con inteligencia artificial de una de sus compañeras. Y entonces ya no se nos hizo tan chistoso. Derivado de todo esto que les estoy platicando, es que resulta necesario empezar a hablar de la inteligencia artificial y de los derechos ya en el entorno digital. Por eso yo creo que es muy atinado, muy pertinente, y yo reconozco todo el trabajo que realizó el comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, quien tuvo la visión
de hacer uso de una facultad que tenemos en el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de México, de presentar iniciativas de ley. Y dijo, vamos a presentar una iniciativa de ley en materia de protección de datos personales e inteligencia artificial. Y se acompañó de los mejores especialistas, de la Embajada Británica, de White Project, de la academia. Y entonces fue una iniciativa pensada y repensada y elaborada por especialistas. Por eso estoy muy contento de estar en este foro que hoy nos toca inaugurar, porque además cuando por primera vez vio la iniciativa, el diputado Víctor Hugo Romo dijo, adelante, vamos a impulsar esta iniciativa, y yo reconozco y felicito que hoy tenga la presidencia el diputado Víctor Hugo Romo, porque como ustedes saben y ya lo escucharon, sabe de tecnología, sabe de protección de datos personales y ha sido un especialista que se ha consolidado a través de 3 legislaturas. Entonces estoy seguro que esta va a ser la primera legislación en toda Latinoamérica en materia de inteligencia artificial. La Unión Europea ya publicó la de ellos el 1 de agosto de este año. Lleva unos meses apenas, pero puede ser la Ciudad de México la primera entidad federativa en publicar esta ley de inteligencia artificial y en materia de protección de datos personales. Pero adicionalmente, insisto, con José Luis Hernández, que se elaboró esta iniciativa, con Roberto Vélez, que se elaboró esta iniciativa, pues se puede empujar no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque hoy el Reino Unido ya está también conociendo acerca de esta iniciativa. Pero adicionalmente, con la diputada Patricia Orriza Arellano, a quien le agradezco y como lo ven es una diputada muy joven, seguramente pues tendremos una serie de parlamento abierto. Iniciamos este ejercicio en la Facultad de Derecho de la Universidad, qué mejor que iniciarlo con la academia. Entonces va a ser importante que empecemos a impulsar este gran debate en torno a la inteligencia artificial y qué mejor que hacerlo en la Casa de la Libertad, en donde como estudiante de Derecho Administrativo, pues tuve como profesora a la mejor maestra de Derecho Administrativo, a la doctora Rosa María Rascón Gasca, quien fue mi maestra de Derecho Administrativo. No me reprobó, por eso puedo estar hoy frente a ella. Debo decir una cosa, tanto Arístides, si me permiten le digo su nombre de pila, y Julio César son dignos, verdaderamente dignos alumnos de la facultad, y la facultad está muy orgullosa de ellos. Siempre su comportamiento fue especialmente cumplido en clases. Bueno. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ya hasta me sonrojé. Y bueno, naturalmente la doctora Sonia Venegas, quien ha estado impulsando y acompañando siempre al Info de la Ciudad de México como parte del comité editorial y hoy en día acompañándonos siempre en todo momento. Y insistir mucho sobre todo en la importancia de seguir trabajando muy de la mano, academia, poder legislativo, órganos constitucionales autónomos, especialistas y seguir impulsando legislaciones de vanguardia. Y necesariamente señalar que estaremos hablando de esta iniciativa, conózcanla de manera general, son 11 títulos, habla de transparencia algorítmica, la verdad es que está muy padre esta iniciativa, les recomiendo leerla, les recomiendo conocerla y les recomiendo también hacer uso de inteligencia artificial porque aprovecho para hacer un comercial en el Info de la Ciudad de México, lanzamos un chat, todos han hecho sus tareas con el chat GPT, no se hagan, seguramente lo han hecho, o han utilizado el chat GPT para alguna investigación. En el Info lanzamos un chat de la transparencia, el cual se muestra, capturen el código QR que se encuentra en pantalla, una vez capturado los va a enviar a un WhatsApp y pueden preguntarle a este WhatsApp cuánto ganan los diputados y diputadas, les va a responder de manera automática. Le pueden preguntar cuánto gana el jefe de gobierno, cuánto gana un comisionado, es más, pueden preguntarle a este chat cuánto costó el concierto de los Tigres del Norte. Y les va a arrojar la factura y el contrato porque en la Ciudad de México se ha caracterizado por obtener siempre 100% en transparencia. Entonces, en este chat van a encontrar la información de transparencia en la Ciudad de México y les invito a consultarlo de manera cotidiana y pensar siempre en la inteligencia artificial como una herramienta positiva porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y como llegó para quedarse hay que utilizarla pero de manera positiva, pero siempre evitando que la inteligencia artificial
nos termine volviendo una humanidad artificial. Pues muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a este foro. Para continuar con el foro abierto sobre la iniciativa de ley para el uso de inteligencia artificial y el tratamiento de datos personales por sujetos obligados de la Ciudad de México, cedo el uso de la voz a la secretaria técnica del Info Ciudad de México, Miriam Soto Domínguez. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Pues iniciaremos esta mesa de diálogo, de discusión para platicar sobre la iniciativa de inteligencia artificial que el Info CDMX en conjunto con Whitebox Project y la Embajada Británica en México están promoviendo. Para mí es un placer darles la bienvenida a esta importante mesa de diálogo sobre la iniciativa. Doy la bienvenida también a la diputada Patricia, al diputado Marco Antonio, por supuesto al diputado Víctor Hugo y a la secretaria académica. Como todos sabemos y ya se dijo al inicio en la inauguración de este foro, la inteligencia artificial está transformando el mundo en el que vivimos, la forma en cómo nos comunicamos y nos relacionamos. Y la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades, pero también presenta bastantes desafíos. Es por eso que estamos aquí hoy precisamente, para discutir cómo podemos aprovechar el máximo los beneficios de la inteligencia artificial, al tiempo que también mitigamos los riesgos. Necesitamos un marco legal robusto que promueva la innovación, pero que también proteja nuestros derechos fundamentales. Déjenme comentarles, según un estudio reciente, se estima que para 2030 la inteligencia artificial contribuya en 15 billones de dólares en la economía global. Este crecimiento exponencial también plantea desafíos importantes, como la privacidad de los datos, la discriminación algorítmica que ya mencionaba el comisionado Guerrero y la automatización de empleos. La Ciudad de México, ante este avance de la inteligencia artificial tan importante, busca con esta iniciativa establecer un marco legal sólido para garantizar su desarrollo ético y responsable. Esta iniciativa se centra en proteger los datos personales de los ciudadanos, pues la inteligencia artificial depende en gran parte de las cantidades de información que son utilizadas, muchas veces de manera indebida. Pero al mismo tiempo la propuesta de ley busca establecer principios y mecanismos para garantizar la transparencia, la auditabilidad y la responsabilidad del uso de la inteligencia artificial. Esta iniciativa de ley busca crear un entorno regulatorio que permita el desarrollo de la inteligencia artificial en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo proteja, como ya dije, los derechos fundamentales de los ciudadanos, basándose siempre con un enfoque de transparencia, ética y responsabilidad, con el objetivo de garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera beneficiosa para la sociedad. Y para ello tenemos un panel maravilloso, ya que nos hacen el honor de acompañarnos, Roberto Vélez, quien es director de Ciencia e Innovación de la Embajada del Reino Unido en México, José Luis Hernández, CEO y founder de Whitebox Project México, la diputada Patricia Urriza, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, el diputado Víctor Hugo, quien es el presidente de la Comisión de Transparencia, el diputado Marco Antonio, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas, suplente del presidente, de la Comisión de Rendición de Cuentas, y nuestra secretaria académica. Y por supuesto, el autor intelectual de esta iniciativa, el comisionado Bonilla. Y para esta mesa les propongo que cada quien tengan una intervención de hasta 5 minutos en la primera ronda, y después de 3 minutos para que ustedes puedan señalar sus conclusiones y ver si hay tiempo para dar espacio a preguntas y respuestas. Iniciaríamos con Roberto, por favor. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Perfecto, excelente. No, muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel. Es un gran honor participar en esta máxima casa de estudios, diputadas, diputados, comisionados. Muchas gracias por la invitación.
Y bueno, comenzar diciendo que, pues, ¿por qué estamos aquí, no? ¿Por qué está la Embajada Británica en este proyecto? En el año 2023, el Reino Unido fue el primer país en lanzar una cumbre enfocada en la seguridad de la inteligencia artificial en Bletchley Park. No sé si recuerdan la película de Alan Turing, donde pues, justo en Bletchley Park desarrolla la máquina Enigma. Y bueno, muy emblemático este lugar, y aquí se reúnen varios países liderados por Reino Unido para acordar en la coordinación global para asegurar el uso responsable de la inteligencia artificial. Como saben, pues esta tendencia ha crecido exponencialmente y esto ha derivado en varias cumbres alrededor del mundo, algunas en América Latina, y justo hace apenas unos meses, en mayo, se vuelve a celebrar otra cumbre de seguridad enfocada en inteligencia artificial en Corea del Sur, en Seúl, donde 27 países más de la Unión Europea vuelven a reafirmar su compromiso en trabajar ya de forma pues un poco más específica, ya dirigiendo algunas líneas de acción. Dentro de estos 27 países estamos México y Reino Unido, y bueno, es por eso que pues estamos estableciendo estos enlaces de colaboración con diferentes niveles de gobierno, con instituciones académicas y también con sociedad civil. De aquí nace pues la colaboración con InfoCDMX y por supuesto con el ecosistema de inteligencia artificial de Reino Unido, entre ellos el Open Data Institute o el Instituto de Datos Abiertos, el Alan Turing Institute, el Instituto de Internet de Oxford, entre algunos otros. Con el Open Data Institute ya hemos estado trabajando varios meses, justo en la administración pasada estuvimos dirigiendo pues algunas mesas de diálogo, mesas redondas, también de intercambio, y es muy importante para nosotros poder fijar una línea de colaboración con México. Estamos encantados de participar en este panel y pues vamos a estarle dando seguimiento muy de cerca a esta iniciativa de ley, y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Roberto, por lo que nos compartes. Ahora tendríamos la intervención de José Luis, por favor. Gracias a todos, a la universidad también por recibirnos. Y bueno, yo diría, ¿y por qué el Info? ¿No? Ya dijo Roberto esa parte internacional, y yo les diría, ¿por qué el Info de la Ciudad de México? ¿Por qué no el INAI? ¿O por qué no otro instituto a nivel nacional? Cada estado tiene uno, ¿por qué venirnos aquí? 2021, cuando arranca el proyecto Whitebox Project, el Instituto Whitebox Project, lo que hicimos fue primero lanzar las auditorías algorítmicas. Y vaya lío, porque pues no tuvimos nada de éxito, no había posibilidad de venta y no había posibilidad, y nadie entendía que era una auditoría algorítmica. Y entonces dijimos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, salimos antes al mercado, no tenía sentido, esto estaba en Europa y en Estados Unidos. Dijimos, a ver, pero pues nos juntamos varios socios, creamos la empresa, pues ¿qué tenemos que hacer? No podemos morir en el intento, ¿no? Sí, habíamos salido mal, se detectó eso. Y decidimos acudir a la Asociación de Internet de México, a la Asociación de Internet, que por cierto aquí está nuestro presidente, Pablo Corona, que también es aliado de Whitebox, porque también estamos certificados conjuntamente, estamos haciendo todo el programa de certificación a nivel América Latina de oficiales de cumplimiento. Fuimos a la Asociación de Internet y en la dinámica comercial de las otras empresas, pues nos dimos cuenta que lo que primero faltaba era capacitación. Y esa capacitación nos llevó a entender también o a detectar qué ente del gobierno tenía el piso en privacidad, el piso para estos temas de inteligencia artificial, porque bueno, todos los estados dominan la inteligencia artificial, la privacidad, el concepto de privacidad tradicional, pero no todos tenían al interior el tema, ni tampoco estaban haciendo actividades al exterior, y resultó que de repente vimos al Instituto de Información de la Ciudad de México, al Info de la Ciudad de México. Y curiosamente
pues dijimos, vamos a empezar entonces con cursos de capacitación, giramos la ruta, en lugar de las auditorías algorítmicas, giramos la ruta hacia capacitación, creamos el primer curso de oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial para toda América Latina. Hoy hay más de 180 egresados. En el año y medio que va, no es cierto, en el año que va, llevamos un año con el curso, 97 empresas certificadas. Hay también servidores públicos, hay gente de la sociedad civil, y dijimos, bueno, entonces por aquí es el camino. Y en un momento de que te metes a las redes sociales, ¿no?, vimos un evento de inteligencia artificial donde el presidente Arístides estaba anunciando el chatbot. Dijimos, caray, chatbot, inteligencia artificial, y nos atrevimos a acercarnos ahí al evento. Y luego resultó también, pues, que en ese evento, en ese anuncio del chatbot, pues también el comisionado Bonilla, en las pláticas que tuvimos, pues decidimos hacer un convenio de colaboración. Y el convenio nos llevó a muchas acciones, entre ellos esta iniciativa. Y cuando nos dijo la iniciativa, dijimos nosotros también, bueno, una iniciativa no está tan sencilla y de inteligencia artificial tampoco, pero volteamos a ver al Congreso de la Ciudad de México. Y el Congreso tiene excelentes secretarios técnicos, tiene una robustez técnica, y dijimos, bueno, pues nos la jugamos, porque empezamos a ver todo lo que habían trazado ustedes también como diputados. No era tampoco una legislatura ajena a la tecnología, porque también ya la jefa de gobierno había digitalizado el 70% de los trámites administrativos de la ciudad, ¿no? Cuando detectamos esto dijimos, es el ambiente propicio para entonces arrancar actividades con el Info de la Ciudad de México, con el Congreso de la Ciudad de México y con el Gobierno de la Ciudad de México. Y entonces la iniciativa pues se construyó en 3 meses de trabajo intensivo, lo que eso no ocurre en ningún lado, porque generalmente una iniciativa se lleva 1 o 2 años. Pero había los elementos para articular y los articulamos. Y en 3 meses, con el trabajo técnico, los especialistas del Info, la Embajada Británica, el Open Data Institute, y nosotros logramos poner lo que ahorita se está presentando. Y aquí dejo el comentario para dar la palabra a otras personas. En Congreso TV te invitamos a sintonizar Media 20.1, un programa que ofrece un análisis sobre los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Conducido por Gabriel Sosa Plata. Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Todos los martes a las 21 horas por Congreso TV, la señal de la pluralidad. Muchas gracias, José Luis, por darnos un poco la historia de cómo fue formándose esta iniciativa. Ahora tendría el uso de la voz el comisionado Bonilla. La diputada Pati. Hola, ya se escucha. Bueno, pues primero agradecer al diputado Romo que me extendió la invitación. Apenas acabamos de entrar al Congreso hace un mes esta legislatura, y pues estamos agarrándole el ritmo, pero yo ya sabía que como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología teníamos que sí o sí meternos al tema de inteligencia artificial, no solo por ser un tema muy actual, sino es aparte un tema que nos atañe mucho a nuestra generación, a la generación de la que yo soy parte. Yo creo que en el tema de inteligencia artificial hay muchos riesgos. Hace un año llevé junto con unas compañeras una iniciativa para considerar violencia este tipo de actos en los que se utilizan fotografías de mujeres y que con la facilidad de mandarlos a una aplicación, descargarla, incluso se puede en Telegram, las fotos se modifican y vulneran los derechos de las mujeres. Hace un año hicimos esa iniciativa
y nos dimos cuenta que estaba mucho más complicado de lo que pensábamos, porque cuando se trataban de decir quién era la persona moral o física culpable, era la persona que está subiendo la foto y que la está descargando ya sin ropa, o tiene que ver también tiene responsabilidad la empresa que permite que haya esta plataforma para que se puedan hacer este tipo de acciones. Entonces sí, hay una complicación que yo felicito también este ejercicio, porque sé que es una iniciativa que está muy estudiada, que está cruzada incluso con experiencia internacional y que creo que es súper necesaria para nuestro país. Yo estoy muy en contra de que haya resistencia con la inteligencia artificial, con la tecnología, con los avances que actualmente tenemos, porque yo creo que sí hay una manera de hacer política pública utilizando todas estas mejoras tecnológicas y técnicas que tenemos a la mano. Existen muchísimos ejemplos. Los semáforos inteligentes, por ejemplo, utilizan inteligencia artificial. También las fotocívicas, los detectores de las placas cuando uno se pasa la velocidad, utilizan inteligencia artificial. En Jalisco hay un proyecto muy interesante en el que logran detectar la profundidad de la tierra, la humedad, y lo que hacen es llegar con las personas del campo, proponerles una nueva tierra para que no la quemen, y entonces cambian los agaves de tierra a una parcela con una profundidad y humedad muy similar a la que tenían, y esa parcela que sueltan la dejan descansar, y con eso pues permiten que la tierra se regenere y que no se pierda la tierra que tiene mucha de la parte en la que siembran en nuestro país. Yo creo que hay una utilidad impresionante ahí, incluso en la asignación de recursos, en la asignación de programas sociales, para poder definir qué estratos de la población son los que más lo necesitan, los que menos lo necesitan. Pero también vemos muchos riesgos. En el caso de las fotocívicas, por ejemplo, pues también lo que pueden hacer estas cámaras es no solamente detectar la placa, sino detectar la persona que va manejando los vehículos, detectores de rostros, y eso pues de alguna manera también vulnera nuestros datos como ciudadanos y ciudadanas ante pues la información que puede recabar el gobierno de todos nosotros y nosotras. Entonces pues yo dejaré eso ahí. Creo que es muy importante que impulsemos también que México tenga a sus propios creadores de código, que todos podamos tener acceso al código abierto, ¿no? Que podamos utilizar la inteligencia artificial, obviamente con algunos límites y siempre regulando desde dónde y quiénes tienen responsabilidades sobre pues cosas que puedan vulnerar nuestros derechos. Hasta ahí dejaré mi intervención y estoy dispuesta a lo que necesiten. Muchas gracias, diputada. Ahora tendríamos la intervención del comisionado Bonilla. Gracias y muy buenas noches ya a todas y todos. Primero decirles que en efecto representa para el Info Ciudad de México un alto honor estar en la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra queridísima Facultad de Derecho. Agradecerle mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez por su solidaridad y anfitrionía permanente, y en representación a mi querida amiga y maestra, la doctora Rascón. Gracias, querida doctora, por recibirnos el día de hoy con jóvenes, o con esta, que es una iniciativa de ley con proyecto de decreto que sí, bien es cierto, ya se discutió y aprobó en el seno del Info Ciudad de México como órgano constitucionalmente autónomo en materia de protección de datos personales y transparencia. Fíjense ustedes, hoy cambia el equilibrio, ¿no? Regularmente al INAI o al Info CDMX nos vinculan con el acceso a la información pública y la transparencia, pero poco se habla de la protección de los datos personales, la defensa de la privacidad, la autodeterminación informativa y con ello la dignidad misma del ser humano. Hoy esta ecuación cada vez cobra mayor peso a nivel nacional e internacional, y estar en la Universidad Nacional discutiendo un tema tan relevante para Rodrigo y para mí, para mi presidente, sí, él dijo que somos profes, pero también hay que decirlo, fuimos alumnas y alumnos como ustedes y que transitamos por los pasillos de esta querida facultad, donde vivimos como ustedes muchos sueños, expectativas, anhelos, estudiamos sobre el comportamiento del Estado, el derecho, la Constitución, el poder, y alguna vez pensamos justamente tener este debate
ya como tomadores de decisiones en alianzas como las que hoy el Info Ciudad de México está construyendo, yo diría de manera muy poderosa y necesaria. He insistido mucho en que el debate sobre la inteligencia artificial es un debate en el que México tiene que poner sus fichas en el tablero internacional. Ya lo hizo y lo hizo muy bien el gigante digital chino. Lo están haciendo y muy bien en la Unión Europea y en el Reino Unido. Lo están haciendo muy bien nuestros vecinos del norte en Silicon Valley y en Washington. Pero México, como líder regional que siempre ha sido, necesita afianzar ese liderazgo en Latinoamérica. Y en México ya hace algún tiempo se ha discutido este tema en el Congreso Federal. Tenemos un poco más de 50 iniciativas ya presentadas oficialmente entre San Lázaro y el Senado. Lo cierto es que no ha llegado el momento en el que hay una aprobación o luz verde al respecto. Y vaya que es muy necesario para la conversación sobre una de las herramientas más poderosas que ha creado el hombre, que es la inteligencia artificial. Si lo piensan bien, la inteligencia artificial va a ocupar un espacio tan relevante en la discusión pública como lo ocupó en su momento la creación del fuego, la rueda, la polea, la brújula, los viajes aeroespaciales. Y entonces, México y la capital del país en este caso, está dando ese debate más que necesario. Por eso, cuando pensamos en el Info Ciudad de México, en la construcción de esta iniciativa, naturalmente lo pensamos de una forma responsable, equilibrada y diría yo inteligente y sí muy apasionada, en donde teníamos que involucrar actores de los que podíamos abrevar buenas prácticas, experiencias y posiciones consolidadas a nivel internacional. Por eso le agradezco mucho a Roberto que haya aceptado y que se haya sumado a este esfuerzo desde la Embajada Británica en México, que ha sido parte fundamental en el trazo de muchos apartados de la iniciativa que a nivel internacional estamos replicando como buenas prácticas. Ya citó varios puntos relevantes como los del Open Data Institute, las buenas prácticas generadas en Londres y en el Reino Unido, en fin. Pero también necesitábamos un apartado muy sólido en la parte técnica y por eso también muchas gracias, querido José Luis, porque White Box Project Institute, como una autoridad en materia de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, como lo ha señalado, nos apoyó mucho en los apartados estrictamente técnicos de control, de reglas, de principios y de procedimientos en materia de inteligencia artificial en este caso. Y naturalmente a la academia, doctora, en este espacio siempre hemos tenido la fortuna de debatir temas tan relevantes como este. Y qué mejor hacerlo que en la Casa Nacional, en nuestra Casa Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y les comparto esta experiencia, jóvenes, porque ahora ustedes son estudiantes y muy pronto van a transitar o al ámbito público-privado y que sus proyectos vean que son posibles y que pueden construir este tipo de iniciativas y que se pueden transformar en realidades. Así que nos tenemos que atrever, tenemos que dar un salto hacia adelante y comprometernos con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestros principios y ponerlos en acción. Que hoy las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, y en este caso de manera muy particular, debo reconocerle al diputado Víctor Hugo Romo, que como ya lo compartió mi presidente, cuando le presentamos de manera extraoficial la iniciativa, se entusiasmó mucho. Y se entusiasmó mucho desde mi perspectiva, porque como ya lo compartió con ustedes, porque él ha sido uno de los actores más relevantes en la transformación normativa de la Ciudad de México. Él cuando participó en su primer legislatura, lo platicábamos hace un rato, logró avances normativos que en la capital se convirtieron en hitos, pero a nivel federal en réplicas, ¿no? Por ejemplo, el tema entre la ley que regulaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema de, bueno, incluso temas de movilidad y avance en la infraestructura de la Ciudad de México,
temas en materia de libertades y derechos centrales que después se convirtieron en una bandera nacional, la interrupción legal del embarazo, por ejemplo. En fin, entonces cuando le presentamos esta iniciativa, me parece que se alinearon los astros, como dicen por ahí, ¿no? El Info Ciudad de México, con este compromiso, vocación y capacidad que tiene constitucional en la ciudad para presentar iniciativas de ley y seguir siendo el garante en materia de transparencia y protección de datos personales, hoy frente a la revolución tecnológica, me parece que nos entendimos muy bien. Y cuando convocamos, de hecho fue idea del diputado la realización de este foro, en donde pudiéramos compartir con todas y todos ustedes los contenidos de esta iniciativa que han traído, y vean ustedes cómo se ha ido fortaleciendo esta alianza. La diputada Patricia Urriza Arellano, muchísimas gracias, que además va a ser, ya es la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Joven, apasionada, inteligente, vibrante, como le escucharon, y muy necesario para el debate del siglo XXI. Y por eso se dice con razón que es tiempo de mujeres, y vaya que lo es. Marco Antonio Soto, imaginen, diputado suplente del presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la tercera legislatura de la Ciudad de México. Entonces tenemos de facto a 3 presidentes de comisión de la tercera legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, acompañando esta iniciativa, y por tanto, como ya se dijo aquí, tenemos grandes expectativas porque esta, lo tengo que decir, sea la primer ley en Iberoamérica con estas características. La primer ley desde la capital del país que se convierte en un modelo, en un referente, no solamente para México, sino para toda nuestra región en esta materia, con 3 pilares centrales: inteligencia artificial, protección de datos personales en el sector público. No nos quisimos meter en líos y en enredos, porque como ven, el uso de la inteligencia artificial tiene impactos ya prácticamente en toda la actividad humana. La ciencia, el derecho, el arte, la movilidad, la cultura, el poder, la administración pública, en fin. Y debo decirles, y con esto cierro, que nos atrevimos a dar un salto hacia adelante por la experiencia compartida desde el Info Ciudad de México con la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, después con el doctor Martí Batres y después también hoy con nuestra nueva jefa de gobierno, la jefa de gobierno Clara Brugada. Y los digo porque, como es público y notorio, la doctora Claudia Sheinbaum creó la Agencia Digital de Innovación Pública para la Ciudad de México. Transformó a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México en una Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo, que por cierto ya hay una propuesta para que se replique ese ejercicio a nivel federal. Y la comunicación del Info Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su momento con Pepe Merino, después con Eduardo Clark, en fin, con este ecosistema digital de la ciudad, ha logrado que la capital del país avance de manera progresiva en lo que hoy denominamos gobiernos tecnológicos, gobiernos digitales, y tener como propósito llegar a la construcción de gobiernos inteligentes. Eso sí, en una alianza con una autoridad como la nuestra, que es la garante de la protección de los datos personales. Entonces, ¿qué buscamos en concreto? Esta ley en concreto, que busca generar o regular principios, reglas y procedimientos para el uso adecuado de datos personales en el sector público cuando se use inteligencia artificial. Ya la jefa de gobierno Clara Brugada anunció el tema que bien señalaba la diputada sobre el uso de inteligencia artificial para los semáforos, pero seguramente se utilizará en el C5 en materia de seguridad, se utilizará en materia de movilidad y en otras miles y cientos de transacciones que realizamos con el aparato burocrático o de gobierno de la gran capital. Por eso, de resultar aprobada esta iniciativa por el tercer Congreso, la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, insisto, la ciudad
no va a dejar de ocupar el liderazgo que históricamente ha tenido, no solamente en materia de defensa de derechos y libertades, sino hoy en otra agenda tan fundamental como esa, que es la del desarrollo, la innovación en ciencia, tecnología y particularmente en materia de inteligencia artificial. Así que, diputados, muchas gracias, diputada, presidente, gracias, mi querido amigo, doctora, y a nuestros aliados, a la Embajada Británica y a White Box Project por querer en este proyecto del Info Ciudad de México, que seguramente llegará a buen puerto. Gracias a todas y todos nuestros aliados, que veo a muchos por aquí, a los medios de comunicación que llegaron, que también veo aquí caras conocidas de reporteras y reporteros, amigas y amigos, a profesores y amigas y aliados, Pablo, en fin, a todas y todos, muchas gracias y no nos deseen suerte, deseenos éxito, porque sé que esta iniciativa va a llegar a muy buen puerto por el bien de todas y de todos. Muchas gracias. Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Gracias, comisionado Bonilla. Gracias también porque nos contagia esas ganas de que México, la Ciudad de México se convierta en referente en toda Latinoamérica y que sea la primera ciudad que tenga esta regulación tan necesaria, porque la inteligencia artificial ya está, no se va a acabar, más bien va a seguir evolucionando y se va a convertir, como decía, en la nueva electricidad que va a presentar también muchos desafíos. Muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos la intervención del diputado Marco Antonio. Por favor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy aquí en el auditorio y también agradecer, por supuesto, a las autoridades académicas de la Facultad de Derecho, por supuesto, White Box Project, a la Embajada Británica, diputadas, al InfoDF también, representantes, por la invitación a ser parte de esta actividad en donde se presenta esta iniciativa en lo que se vincula el uso de la inteligencia artificial con el tratamiento de los datos personales, particularmente en los sujetos obligados en el sector público. Es interesante cómo en esta ocasión es la arena de los datos personales la que impulsa la evolución del marco jurídico respecto del uso de las tecnologías, porque casi siempre ha sido acompañada esta evolución desde la perspectiva del derecho de acceso a la información y la transparencia. Han sido siempre dos derechos, el del acceso a la información y el de los datos personales, acompañados del uso de la tecnología. Hoy en día no se puede entender el ejercicio de estos sin el acompañamiento de la tecnología. Hoy una solicitud de información se realiza a través de las plataformas digitales, particularmente hoy lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia, lo mismo el ejercicio de la protección de los datos personales. Y ahora, con la irrupción de lo que es la inteligencia artificial, es interesante ver cómo se tiene que ir adaptando este marco normativo a estas nuevas tecnologías, como no solamente el elemento preventivo para evitar las violaciones a la intimidad y a la privacidad, sino también como un potenciador del ejercicio de los derechos. Ya se explicaba hace un momento cómo, por ejemplo, el Info de la Ciudad de México, aprovechando el uso de las tecnologías, tiene esta herramienta a través del uso del chat
y tener información prácticamente a la mano como si fuera una conversación, algo que suena incluso más dinámico que ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, filtrar nuestra entidad, filtrar nuestra autoridad, saber en qué artículo, en qué fracción tenemos que buscar y navegar entre lo que implica esta maraña de información para obtener un dato en particular. Entonces, cuando usamos las tecnologías de la información desde esta perspectiva, pues potenciamos, por supuesto, el ejercicio humano de estos dos derechos que están también vinculados con otros derechos humanos y la posibilidad de ejercerlos al mismo tiempo. Pero particularmente al hablar de la protección de datos personales, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, hablamos también de los retos que puede implicar no solamente adaptar el uso de la tecnología hacia el ejercicio del derecho, sino cómo vamos adaptando también el alcance del propio derecho. Por ejemplo, pienso yo en la definición de dato personal, ahorita haciendo un uso de memoria, decimos que el dato personal se entiende como esa información que se vincula con una persona, ya sea física o moral o jurídica, y que le hace identificable de forma directa o indirecta. Palabras más, palabras menos. Y recuerdo, particularmente en el contexto de las pasadas campañas electorales, cómo salían audios con voces de actores de la vida pública en las cuales se hacían referencias, muchas veces audios de corte negativo, y que los actores a los que se presuponía pertenecía a esa voz salían en lo inmediato a desmentir y decían era una voz generada por inteligencia artificial. Y cuando hablamos de la voz, pues decimos, es la voz de tal o cual actor, es decir, se le hace identificable. Y hasta donde yo recuerdo, quizá no esté tan actualizado, pero hasta donde yo me quedé, si revisamos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, no vamos a encontrar el concepto de voz, no vamos a encontrar el concepto de audio, no vamos a encontrar el concepto audiovisual, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en un contexto ya determinado, escuchando una voz, hacemos identificable a una persona. Hasta dónde la voz por sí misma puede considerarse o no un dato personal. Y en este caso, una voz prácticamente similar a la de una persona, generada 100% a partir de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, ¿cómo puede ser considerado o no el dato personal vinculado a la persona? Es decir, ¿cuáles son los retos no solamente de adaptar el uso de la tecnología en favor del tratamiento de los datos personales, sino hasta dónde también la irrupción tecnológica nos invita a que evolucione la manera en cómo estamos entendiendo, en este caso, el concepto de dato personal y por tanto su tratamiento? Es decir, hasta dónde la generación de una voz que puede ser la mía o prácticamente parecida a la mía porque se me puede identificar, se puede vincular con mi persona y por ende hacerme identificable. Entonces son esos los grandes retos que se tienen y son los grandes retos que se tienen que ir marcando paso a paso, porque ahorita es una iniciativa que va a trastocar lo que tiene que ver con los datos personales y su protección en el sector público. Falta ver también la parte que tiene que ver con los particulares. En el caso de México, muchos años la punta de lanza fue la legislación federal de protección de datos personales desde los particulares. No es hasta la ley general con su emisión que se tiene una legislación particular desde la perspectiva de la autoridad. Ahora, desde la visión de la inteligencia artificial, viene al revés. Se innova a partir de la autoridad, falta también pensar en lo que va a impactar en el ámbito de lo particular. Por eso es interesante y es muy importante este tipo de espacios en donde no solamente se conozca la propuesta, sino que se puedan replicar como espacios de discusión que enriquezcan también la adaptación, si fuera en su caso la necesidad, de los marcos normativos. Sería cuanto de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Marco Antonio. Pues ahora tendríamos una segunda ronda de intervenciones de hasta 3 minutos conforme fueron hablando para que pudieran darnos sus conclusiones. Gracias. Propongo, si me
Del público tendrían algunas preguntas. Bueno, yo tenía preparadas unas también, si me lo permiten. ¿Sí? Va. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes por el gran trabajo que cada uno de ustedes realizan en cada uno de sus ámbitos. Yo soy Amada Arley, soy doctora en Derecho, especialista en resolución electrónica de disputas, justicia digital e inteligencia artificial, así que para mí es sumamente motivante todo este evento. Y bueno, yo tengo algunas preguntas, creo que, o más bien unas consideraciones, más que preguntas. Creo que es importante desde el punto de vista académico, teórico, que podemos llegar a la detección que este es el momento del derecho, de la construcción del derecho. Es decir, más allá de la regulación de cómo vamos a crear constructos normativos y ver si estos van a ser eficaces, si se van a cumplir, porque ahí el punto es esto, si se va a cumplir o no, y verificar que la norma se cumpla, pues es el momento de los cuestionamientos de derecho. Y entonces eso implica también, comparando con lo que está sucediendo en otros países, las regulaciones que están sucediendo en otros países, ¿cuál es la posición de los gobiernos? Evidentemente los gobiernos están buscando trabajar de forma colaborativa y en esto tiene mucho que ver las universidades. Y entonces las universidades son un punto de lanza para impulsar no solamente las cuestiones técnicas, sino las cuestiones humanísticas. Entonces, como bien señalan ustedes, estamos en un momento, en un albor, en un punto de conocimiento de frontera de la humanidad, donde realmente no sabemos cuáles van a ser las consecuencias y por más que imaginemos los riesgos, tampoco podemos ver realmente cuáles van a ser los riesgos. Por eso hablaba yo de que es el momento de cuestionamientos a alto nivel de derecho. Y entonces yo aquí, como estamos en la universidad, yo creo que es importante este señalamiento de involucrar a las universidades, no solamente con una materia de tecnología o de inteligencia artificial, sino que en otras partes del mundo hay centros de derecho y de inteligencia artificial, donde además yo tuve la oportunidad de ser egresada del laboratorio de la Universidad de Montreal, de Derecho y Tecnología. Entonces se hacen proyectos muy interesantes en el campo del derecho. Y yo invitaría también, y les digo aprovechando, porque estamos en mi casa, ¿no? En esta universidad que amamos tanto, que es un lugar en el que se pueden crear muchas cosas, como un laboratorio de Derecho y Tecnología, por ejemplo, donde realmente se desarrollen investigaciones desde el punto de vista académico y que además no queden aislados, sino también que se puedan trabajar de forma transdisciplinaria, por ejemplo, también con el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, donde también tengo la fortuna de formar parte. Entonces, creo que es un gran esfuerzo, realmente los felicito, pero sí debo de señalar que evidentemente este es el primer esfuerzo. Tenemos además a nivel otros 43 proyectos de inteligencia artificial, de leyes de inteligencia artificial. Esta creo que los felicito porque está bien ubicada hacia 3 pilares fundamentales, como decía el comisionado Julio, y me parece un gran esfuerzo, pero sí no dejar de lado qué es lo que está pasando en el mundo, qué visión de país queremos construir a partir de este nuevo factor de producción y sobre todo, qué es lo que está pasando en otros mercados, voltear a ver qué es lo que está pasando con la ley SB 47 en Estados Unidos, donde se logró más, en el lobby se logró mucho más, ¿no? Y se frenó. Y entonces, por eso hay que ver con todo ese escenario, con todo ese contexto internacional, qué tipo de nicho de mercado queremos crear en el país y qué tipo también de incentivos y de industria queremos crear en el país. Entonces eso solo se hace de forma colaborativa con las universidades y entonces yo sí hago la invitación a mi máxima casa de estudios a que tome este papel de inteligencia artificial de manera pues innovadora, seria
y de conocimiento de frontera, porque habemos especialistas que provenimos de esta casa y que creo que es importante que se tome esa experiencia. Entonces, muchas felicidades. Perdónenme que no fue más que una pregunta, fue a lo mejor una contribución, pero les agradezco muchísimo, de verdad, que se hayan tomado a la universidad en cuenta y hayan venido aquí para poner el tema y generar un brote, ¿no? Les agradezco mucho. José Luis. Ya, muchas gracias. Bueno, una pregunta, sobre todo para las tres personas que se involucraron, el comisionado, Roberto y José Luis. Sí, es un tema trascendente y creo que empatar la tecnología con el desarrollo normativo, hacia el exterior lo ven complicado. Quisiera preguntarles respecto al contenido de la iniciativa, ¿cómo es que se empató esa regulación en la protección de nuestros datos personales, incentivando incluso la generación de tecnología? Y sobre todo también desde el punto de vista de Europa, ¿cómo lo ven allá en Gran Bretaña? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más enfocada para el tema del aspecto legislativo, para la diputada y los diputados que nos acompañan. ¿Cómo compaginar este impacto de la inteligencia artificial, no solo en el ejercicio de la función pública, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, sino ustedes como legisladores, qué retos creen que se enfrentan en este marco de la Ley de Inteligencia Artificial y cómo compaginarlo en un respeto a las garantías individuales y derechos humanos? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, sino para iniciar? Gracias, buenas noches a todos. Mi pregunta es en relación a lo último que dijo el diputado en cuanto a la voz y los biométricos. Realmente también esto, y como lo decía el compañero, es también sobre derechos humanos. Entonces, ustedes ya en esto que tienen previsto, lo tienen incluido, ya que anteriormente no se daba el hecho de que también nuestra voz sea factible de que esté legislada, de que no se, como lo dijeron también al inicio, que no se tergiverse la voz o que un ente muy público, presidentes, diputados o senadores sean pirateados su voz, algo así. Muchas gracias. Bueno, yo tengo también una pregunta y sería, ¿qué opinión merece que el Congreso pudiera llegar a aprobar esta iniciativa? O sea, más allá de los puntos que ya comentaron aquí, ¿cuál es la opinión general sobre la posibilidad de aprobar pues dicha iniciativa? Muchas gracias. ¿Quién quisiera participar primero? Tú decías, José Luis, ¿no? Bueno, sí, a la doctora, la primera pregunta que decía la participación de las universidades. Entre los puntos que traemos con el Info de la Ciudad de México, y que fue una idea del comisionado Bonilla, fue crear algo aquí en la Facultad de Derecho, ¿no? Hay una propuesta muy interesante de crear algo, no una clase, no una conferencia, es un diplomado por lo menos, o especialización después, específicamente con el tema de inteligencia artificial de forma transdisciplinaria. Tampoco van a ser puros abogados. Nosotros en Whitebox Project somos filósofos. Aquí está el director del instituto, el doctor Diego Vázquez, que es egresado de la Facultad de Filosofía, con un doctorado en Filosofía de la Ciencia. Hay ingenieros también, hay juristas,
Entonces queremos traer ese diplomado y esa especialidad aquí a la facultad porque creemos que de aquí debe de surgir todo, del UNAM. Yo soy también universitario, pero de Acatlán, de la Facultad de Derecho de Acatlán. Ahí empecé mi formación, yo le debo todo a Acatlán. Y en una plática que tuvimos, Julio y yo, dijimos, oye, es que la UNAM se está quedando atrás, no podemos dejar eso. Nos duele como egresados que la facultad no esté dando el liderazgo. Y entonces en pláticas pues empezamos a trazar el contenido de un primer diplomado que bueno, estamos en espera de que la directora nos dé audiencia para este tema, pero trae el liderazgo del Instituto de Información de la Ciudad de México, de 2 de sus egresados que están aquí, que son profesores además, y entonces tenemos nada más la esperanza que quizás haya una sorpresa para el próximo año, y usted es bienvenida, ¿verdad? Sí, la Universidad de Toronto me dijo o Montreal, de Montreal, perdón, pues es bienvenida y egresada aquí, y es mi visión, ¿no? Nosotros no construimos la ley, los abogados. Trabajó un equipo transdisciplinario y así se construyó la ley. Y este tipo de legislación solamente así puede surgir. Si se van ustedes como abogados nada más a crear el proceso legislativo como venía de la época kelseniana y de García Maínez, que por cierto era filósofo, pues no, necesitamos otros ingredientes, ¿no? Y téngalo por seguro que estamos en buenas manos de 2 egresados distinguidos y ahora de 3 con el diputado que está aquí presente, y la embajada también está trazando este contenido, ¿no? También participa la embajada británica. Entonces veamos qué posibilidades hay para dar una sorpresa a toda la población y entre ellos académicos como usted que se suben al proyecto. Gracias, José Luis. Diputada, quisiera. Bueno, atendiendo específicamente a la pregunta de Rodolfo, ¿cómo compaginar el trabajo legislativo con los retos que tenemos en la inteligencia artificial? La Ciudad de México ha sido punta de lanza en avances tecnológicos. Hace poco, creo que hace un par de años o 3 años, adquirió la Ciudad de México su propia nube. Tienen sus propios módems en Vallejo y adquirieron una nube para poder almacenar los datos de la Ciudad de México. Tiene pros y tiene contras, ¿no? Tiene el pro de que el dueño de nuestros datos personales pues es el gobierno de la Ciudad de México y no están en una nube de Amazon o en una nube de una empresa privada, ¿no? También tiene sus contras, porque pues el tener una nube propia, también tenemos que garantizar como gobierno que tenga los lineamientos de seguridad que cualquier nube comercial tendría que tener y que tuviera la protección para que no pudieran hackear esta nube y pues todas las características que se requieren para proteger nuestros propios datos. Para mí es un avance importante porque entonces el dueño de estos datos es el gobierno y sin embargo ahí es donde justamente hay que sentar los límites. Esta concentración de datos, de almacenamiento de datos, lo que sí nos permite es eficientar los procesos, ¿no? Imaginemos, pues se intentó en el sexenio pasado con la llave CDMX en la Agencia Digital de Innovación Pública. Para mí quedó incompleto ese ejercicio, pero imaginemos que podemos entrar a un lugar en donde podemos encontrar nuestra cartilla si nos casamos, nuestra acta de nacimiento, pero también las placas de las que somos dueños o dueñas, nuestra licencia de conducir y también que haya expedientes de salud digitales. Es decir, es un beneficio para eficientar los procesos, pero sin embargo también necesitamos cada vez, justamente como decían acá, muchos más abogados que se dedican a la materia para que puedan tener límites en el uso y sobre todo que podamos rastrear la información que utiliza cada dependencia, cada funcionario público. A mi parecer, lo que haría muchísima falta sería poder utilizar los datos a través de la anonimización. Entonces, si son anónimos los datos, que es un poco lo que hicieron en la pandemia, a través de las antenas de celulares podían identificar cuánta gente se estaba moviendo alrededor de las antenas y determinar cuáles eran los focos de más riesgo en la Ciudad de México porque estaban yendo más personas a esos lugares, pero
tenían los números de teléfono, pero no tenían un dato más, además de los números de teléfono. No tenían los nombres de la persona a la quien pertenecía, no sabían de qué estado de la República era ese teléfono, esa línea. Entonces, anonimizar los datos va a ser un ejercicio muy importante para poder hacer uso, eficientar los procesos, que las políticas públicas se hagan más sencillas, más asequibles y más cercanas a las personas, y que no se violenten pues justamente los derechos de los datos personales que tenemos. Muchas gracias, diputada. Unos rayos de luz verde que iluminaron un cobertizo en la Universidad de la Sorbona en París anunciaron uno de los mayores descubrimientos en la historia de la ciencia, llevados a cabo por una mujer, Marie Curie. Ella pasaba todos los días experimentando con minerales y con la ayuda de su esposo logró aislar dos elementos, el polonio y el radio. A ella se le adjudica el término radiactivo. Es la madre de la física nuclear, la primera mujer catedrática en la Sorbona y fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel en Física y la primera persona en repetir el galardón, pero esta vez en Química. Ella nos enseñó que no hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprenderlo. Diputado o Roberto. Sí, yo quisiera abundar respecto de la inquietud que existía sobre el tema de la evolución del concepto de dato personal y este enfoque que tiene que ver, yo utilizaba el tema de la voz como ejemplo. Sin embargo, yo entiendo que esta iniciativa trastoca más bien el tratamiento a partir de la irrupción de lo que es la inteligencia artificial. Recordemos que nuestro sistema de protección de datos personales tiene una jerarquización que deviene desde lo que es la ley general y su armonización con las normas locales. Si nosotros quisiéramos ampliar lo que entendemos como dato personal y sus alcances, tendríamos también que estar pensando en reformar otro tipo de normas. Esta tiene un enfoque particular que es a partir de lo que ya se entiende como dato personal y su tratamiento desde la perspectiva del uso de la inteligencia artificial. Yo lo que planteaba tiene que ver más que nada con los retos que esto va a plantear hacia adelante, porque no se trata de una iniciativa que busque modificar la manera en cómo se ejercen los derechos, en este caso vinculados a la protección de datos personales, los famosos derechos ARCO, y mucho menos el entendimiento de lo que son los datos personales. Pero definitivamente lo que tiene que ver con la inteligencia artificial sí trastoca la manera de comprender el dato personal y redefinir en algún punto las fronteras entre lo que es el dato personal y lo que no. Pero ya esa es una discusión de otra naturaleza. Yo todavía no conozco a fondo la iniciativa, ya tendrá que llegar al Congreso de la Ciudad de México para poderla conocer y estudiar, y ahí tendremos también la oportunidad de ver la viabilidad o no de hacer ajustes como los de esta naturaleza. También tenemos que ser muy cuidadosos en no contrariar este tipo de legislaciones que buscan nacer con las ya establecidas. Entonces es un proceso un poco más complejo que solamente el planteamiento de los retos, inclusive para poder desahogarlos en este momento legislativo que se va a iniciar, pero quizá posteriormente también pueda haber esa oportunidad dependiendo de cómo avance esta legislación. Muchas gracias, Roberto. Creo que quería participar también. Sí, Con usted. Si entendí bien la primera pregunta, fue sobre el enfoque de Reino Unido hacia la regulación de inteligencia artificial. Hasta el momento, bueno, ahorita existe una iniciativa también en Reino Unido para regular la inteligencia artificial, se está cocinando apenas,
pero existe un marco regulatorio basado en principios y estos principios es responsabilidad de los reguladores sectoriales de aplicarlos en sus diferentes normativas, ¿no? Entonces, estos principios son alrededor de la seguridad, transparencia, que la inteligencia artificial sea refutable, equitativa, y todos estos principios marcan el ritmo que los reguladores deben de seguir para hacer las modificaciones en sus respectivas áreas. Entonces, hasta el momento es un enfoque pro innovación, pero de la mano del regulador en ese sentido, ¿no? También existe una iniciativa que se llama Sandbox Regulatorio. En México no existe el concepto de sandbox, me parece, que es un espacio, un arenero donde juegan los niños de forma segura. Yo creo que una traducción podría ser un laboratorio de prueba, pero estos sandbox regulatorios permiten que empresas o incluso el sector público promueva iniciativas de usos y aplicaciones de inteligencia artificial que podría trabajar con datos sensibles, por ejemplo, o salirse de lo que marcan los reguladores, pero de forma supervisada. Entonces, esto permite que empresas puedan proponer el uso o salir al mercado con una muestra de usuarios con pues, proyectos disruptivos de la mano del regulador para que esto sirva como una herramienta de aprendizaje para el regulador y que puedan detectar posibles riesgos, que puedan detectar posibles fallas o posibles afectaciones a la sociedad y poder pues, cambiar la regulación derivado de los resultados, ¿no? Y ya el sandbox regulatorio tiene la duración de 1 año, hay varias convocatorias abiertas. Quien ha sido pionero en el sandbox regulatorio es el regulador de salud, se llama la iniciativa AI Airlock, donde pues ya están trabajando apenas en la convocatoria, selección de proyectos, y los que sean elegibles pues van a estar dentro de este sandbox y van a estar pues experimentando con sus diferentes aplicaciones. Y sobre la otra pregunta, con el desarrollo de tecnología para la implementación de las normativas, justo es una de las razones por las que trabajamos con el Open Data Institute. Este instituto pues trabaja también de forma constante en diferentes líneas de investigación. Una de ellas muy fuerte es investigación sobre Privacy Enhancement Technologies o tecnologías que permiten que fortalecen la privacidad. Y esto es para el manejo de datos, como lo decía la diputada, de forma anónima, cómo poder tomar datos sensibles sin que estos datos se salgan de su lugar seguro, de su lugar de origen. Es muy relacionado a la anonimización de datos, pues existen varias tecnologías que permiten esto de forma segura y pues están constantemente experimentando en esto y también en el diseño de marcos regulatorios. Hasta aquí lo dejo. Gracias, Roberto. El comisionado Bonilla. Muchas gracias. Ya para cerrar, agradecerles otra vez, muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros. Decirles que, como ven, es una iniciativa sólida que recupera la experiencia internacional, la experiencia de la iniciativa privada, expertas y expertos en esta materia, el compromiso institucional y democrático de una autoridad como la nuestra en materia de protección de datos personales. Y sí, en efecto, acudimos a las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial, recomendaciones sobre la ética de inteligencia artificial de la UNESCO, las del Open Data Institute, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, es más, de la propia Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y diferentes documentos generados durante los últimos 2 años en México. Entonces, es una fortaleza tener esta propuesta ya lista para presentar al Congreso de la Ciudad de México, que, como lo hemos conversado con el diputado Víctor Hugo Romo, seguramente la vamos a presentar ya, y también como una premisa en este foro, la siguiente semana ya en sede legislativa de la Ciudad de México.
por lo que le pido que también nos acompañen en el seguimiento ya de los debates parlamentarios en torno a esta iniciativa, que insisto, tiene la posibilidad de colocar a la Ciudad de México con una ley de modelo a la vanguardia de Iberoamérica. Y también, anticipando un poco, querida doctora, ya lo platicamos, como dice Roberto, sí, y estarás invitada, querida doctora, y a quien se quiera sumar, porque en efecto, de hecho, le propusimos a la doctora Sonia Venegas un diplomado, pero nos perfeccionó la propuesta, entonces ya estamos trabajando para el siguiente semestre, y ahí sí les diría, esperen un momento, vamos a recibir información, pero la Facultad de Derecho ya se va a sumar a este diálogo académico nacional, internacional, ya con una agenda académica muy, muy importante desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más, agradecerles, muchas gracias a todas y todos por este acompañamiento que seguramente, insisto, llegará a muy buen puerto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya para concluir esta mesa, le cedería el uso de la voz al diputado Romo. Sí, pues muchas gracias a todas y a todos. Y nada más como una anécdota, en el 2012 que fui candidato a alcalde en Miguel Hidalgo, delegado, perdón, llegó una persona y me dijo, oye, yo te quiero ofrecer inteligencia artificial, y yo lo escuché y me dijo que la inteligencia artificial medía el sentimiento de los votantes, ¿no? Y yo, cuando salió de mi puerta, se cerró, le dije, este cuate está loco. O sea, no es cierto. ¿Cómo cree? Bueno, eso fue en el 2002, estoy hablando de casi 12 años. Eso que me dijo es hoy una realidad, ¿no? Que se hace desde ya 6, 8 años. Y lo que les quiero decir es que cuando uno se pregunta qué es la inteligencia artificial, pues bueno, uno dijera si es inteligente o no es inteligente cuando hay delito, o sea, cuando hay transgresión, ¿no? Cuando se malusa la inteligencia. Pero también uno diría, es que la inteligencia artificial necesitas grandes softwares o grandes componentes tecnológicos. No, ustedes sacan su celular y hacen inteligencia artificial. Hay una app que se baja y puedes desarrollar o alterar voz, o alterar visión, o alterar audiovisión, o alterar un texto, en fin. La inteligencia artificial es un todo. O sea, es una nube gigantesca que hoy no estamos permitiendo, por eso es lo importante y lo innovador, que en el parte de los sujetos obligados y del gobierno y de los funcionarios públicos y de los representantes populares, pues esto se equilibre, o sea, se bienuse, ¿no? Y que no haya ejemplos como los que aquí se pusieron, ¿no? En donde se transgrede, o donde hay caos, o donde hay anarquía, o donde hay delito, o cuando se veja, o cuando se humilla, sino todo lo contrario, que sí sea una solución, que sí sea una herramienta, que sí sea un vehículo, que sí sea algo que ayuda a nuestra sociedad a ser y tener una mejor economía, a comunicarnos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya sonó la chicharra y ya me tengo que callar, entonces, no, esa chicharra no termina. Bueno. Pero bueno, ya hay que ir, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a todas y a todos, y les quiero asegurar, quien preguntó lo del Congreso, creo que esta iniciativa va a ser ley, ¿no? O sea, aquí está la presidenta de Ciencia y Tecnología, el de Transparencia, y yo creo que eso va a ser un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a los diputados, a la diputada, a la Embajada del Reino Unido en México, a White Box Project, a los comisionados y a todos los asistentes. Esto en realidad es el comienzo de muchas más procesos, y estoy segura que va a llegar a buen puerto. Ya aquí lo dijeron. Muchas gracias a todos. Gracias. Invitamos a las personas integrantes del Presidium e invitados especiales a la fotografía oficial.
Les brindamos un fuerte aplauso. De esta manera concluye el foro abierto sobre la iniciativa de ley para el uso de inteligencia artificial y tratamiento de datos personales por sujetos obligados en la Ciudad de México. Agradecemos a todas y todos su presencia y a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales. Que pasen muy buenas noches y hasta la próxima.